Bienvenidos, buenas tardes. Como cada jueves de webinar, les damos la bienvenida al webinar Proyectos de Alternativa de Solución Tecnológica y de Indagación Científica Experimental en la Escuela. El día de hoy estamos con nuestra experta en ciencia y tecnología, Eliana Ames. Eliana, te invito a abrir tu cámara, a saludarnos. Ha pasado ya bastante desde el último webinar del año pasado. Tu audio. Buenas tardes con todos ustedes, colegas, bienvenidos. ¿Cómo estás, Eliana? Bien, bien, aquí contenta de poder participar en este encuentro para poder compartir. Como cada jueves de webinar. Bien, Déjate ver. entonces damos inicio. Sí, Cuéntanos. perfecto, bien. Bien, Caro. Bueno, esta tarde, ante todo, con todos ustedes, colegas, buenas tardes también. Y es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este espacio. Y bueno, te comento, Carolina, que lo que vamos un poquito a ver aquí es una diversidad de manejos, tanto en lo que son las estrategias en estudiantes, en lo que son proyectos para ferias de ciencias y también en la formación docente. No solamente es el poder nosotros revisar información, el poder conocer algunos aspectos, sobre todo en las metodologías científicas, de repente acerca de la información científica, sino también hay que ver cómo es que, como CICEPUC, también estamos implementando estrategias de formación docente para que el profesor haga algo muy importante, ¿no? Que es justamente comenzar a crear, comenzar a identificar, comenzar a proyectarse y a planificar en el cómo. ¿Cómo hago? ¿Cómo logro que mis estudiantes identifiquen variables? ¿Cómo logro que mis estudiantes formulen problemas? ¿Cómo logro que los estudiantes puedan formular sus hipótesis? Es decir, elementos como estos y otros más que van dentro de los proyectos para las ferias de ciencia. Los llamamos así porque justamente tenemos público docente, no solamente de instituciones públicas, también privadas, ¿no? Particulares, y que hacen uso de nuestro servicio para poder fortalecer estas habilidades, porque las escuelas, eh, participen o no en las ferias Eureka, tienen también ellos sus encuentros de ferias de ciencias. A veces en algunas escuelas privadas los tienen de manera cerrada, algunos lo integran en la DICOPA, por ejemplo. Entonces, el término aquí para nosotros, este manejo de ferias de ciencias, justamente involucra todo eso, el aspecto de cómo lograr que los estudiantes indaguen de manera científica, elaboren estos proyectos y que los puedan presentar para las ferias de ciencias, ¿no? No solamente tenemos ahora el manejo de la indagación científica descriptiva, también experimental, y lo que vendrían a ser las alternativas de solución tecnológica. Bueno, no sé si vamos a dar inicio con lo que es el manejo de las PPTs. Quisiera compartir, ¿sí? Tengo para poder compartir, ¿verdad? Listo. Bien, Carolina, gracias por darme paz. Vamos entonces a empezar. Bueno, nosotros tenemos ya en la escuela un tiempo de implementación de estos proyectos, generalmente para presentarlos, ¿no? En lo que son las ferias de ciencias, como ya hablábamos inicialmente, actualmente llamadas ferias Eureka, que nos permiten a nosotros poder trabajar de manera conjunta con los estudiantes, ¿no? Y poder participar con ellos en el diseño de estos proyectos, ¿no? No solamente en estos procesos cuando ellos buscan o traen sus preguntas, ¿no? Sino también poder asesorarlos en estos proyectos. Nos convertimos en los asesores de estos proyectos en el aula. Algunos colegas, según lo que he estado en el último taller que tuvimos en el mes de enero 2024, pude recabar información de algunos colegas que comentaban, compartieron sus experiencias, es que ya están obteniendo de los estudiantes preguntas que son más viables para poder lograr implementar esto en un proyecto para Feria de Ciencias, ¿no? Entonces,
Esto para mí ha sido muy, muy satisfactorio escuchar de los maestros porque no es fácil lograr esto en el aula y sobre todo esto es un proceso. Inicialmente los estudiantes pueden, si bien es cierto, traernos preguntas, tal vez nos puedan traer preguntas que para nosotros no sean tal vez viables dentro de nuestra visión de poder lograr desarrollarlos dentro de una indagación científica, ¿no? ¿Y por qué digo dentro de esta visión? Porque a veces pensamos que es lo que nosotros pensamos, queremos, ¿no? Sino que aquí yo creo que hay un proceso reflexivo inicial que tenemos con cada profesor también en los talleres, y es que primero veamos si somos nosotros los que proponemos, somos nosotros los que les decimos o aprobamos un proyecto, o tal vez también somos nosotros los que incentivamos a los estudiantes a que a partir de sus primeras ideas, primeras preguntas que se formulen, puedan ir ellos potenciándolas más, proyectarlas más hacia lo que es o lo que son las preguntas que queremos que sean válidas para una indagación. ¿Y por qué les digo esto? Porque los estudiantes traen diferentes preguntas, ¿no? Para poder proponerlas en estos proyectos. Actualmente los alumnos están motivados para poder traer estas preguntas y eso depende mucho de nuestro manejo. Entonces aquí tenemos que entrar en dos aspectos que inicialmente quiero primero abordar en lo que vendría a ser el manejo de los estudiantes, es decir, los estudiantes. Primero vamos a ver rol estudiante y luego vamos a entrar a lo que es docente. Vamos a trabajar en este espacio, solo tengo creo que 30 minutos para poder dialogar de eso con ustedes. Y bueno, aquí tenemos nuestras competencias. Comparto este panel porque aquí hay colegas de Paraguay que han asistido al taller, colegas que conozco ya de proyectos anteriores. Y entonces, como que también están interesados en este manejo que a veces en los WhatsApp compartimos en comunidades de docentes y quieren también ellos un poco más entrar a estos ámbitos. Bien, entonces tenemos aquí nuestro panel de las tres competencias con las capacidades. Y vamos a entrar a lo que es el punto inicial para un proyecto. Primero, entrar a lo que es ver los problemas, ¿no? A veces, o somos nosotros los que les pedimos a los estudiantes que traen sus preguntas, sus problemas, lo que y tal vez les llame más la atención en su contexto, en su vida cotidiana, pero también podríamos por ahí tal vez incentivar o tal vez pedirles que traigan algunas noticias. Una de las características del currículum nacional nuestro es que parte por contextos, ¿no? Un contexto que traen hechos sociales y que en esos hechos sociales están inmersos algunos hechos científicos o también, ¿por qué no?, los problemas tecnológicos, ¿no? Y entonces ahí viene el tema para nosotros, ¿y cómo hacemos, no? Para encaminar a los estudiantes, para poder orientarlos a partir de estas problemáticas, ¿no? Aquí les pongo una como ejemplo de contexto, aquí una noticia sobre el problema ambiental en Piura, dice acá, esto es el año pasado, eh, dice, problema ambiental en Piura, municipalidad usará lejía para erradicar la plaga de moscas, ¿no? Y entonces como que el título llama la atención, wow, va a usar lejía, ¿no? Entonces, tal vez llame la atención a los alumnos desde el contexto en qué época se han usado más lejías. Por ejemplo, el año 2020, por un tema de COVID, de pandemia, utilizamos más lejía. Recordaremos que en esas épocas nos dijeron, sí, hay que limpiar todo, ¿no? Y bueno, lo hacíamos en casa, utilizábamos la lejía constantemente. ¿Y cuántos no nos hemos posiblemente intoxicado, ¿no? O hemos sentido esa acción de la lejía en la piel, de repente en las fosas nasales, etcétera. Entonces hay experiencias vividas que nos traen esos recuerdos y decimos, bueno, ¿y esto qué ocurrirá? ¿No? De repente en el aire pues queda la lejía y nos hará daño, ¿no? ¿O qué pasará? O quienes han tenido la experiencia de haberse ya tal vez intoxicado con lejía, pues puedan comentar, no, pero sí nos va a dañar la piel, no vamos a poder respirar, etcétera.
Entonces, es bueno recoger todas estas experiencias, ¿no? Saberes empíricos, saberes de iniciales que traen los estudiantes con sus propios léxicos, palabras, conceptos propios. Y a partir de ello, pues retomar o tomar, ¿no? Para poder también con ello ir viendo y analizando también nosotros, porque toda comunicación que nos da el estudiante, pues son evidencias que nos van brindando y hay que ir analizando. Al analizar, tenemos que nosotros entrar a ver si realmente pues están comentando, comunicando con términos, con conceptos científicos o no, coherentes, o son empíricos, o nos hablan sobre características, variables, o tal vez entre esos diálogos nos están ya relacionando variables para poder por ahí llevarlos, orientarlos hacia la formulación de problemas, etcétera. Entonces, en ese aspecto, los maestros, como les decía, tenemos que enfocarnos en esto, es decir, cómo logro que mis alumnos, cómo oriento, ¿no? Y cómo logro que mis alumnos puedan formular esos problemas, puedan identificar las variables, puedan formular sus hipótesis inicialmente, cómo logro que vayan limpiando ese léxico inicial o esos conceptos que tenían, ¿no? Y pasarlos o llevarlos a esa alfabetización científica. ¿Qué recursos debo tener a la mano, ¿no? Y sobre todo, cómo movilizarlos. Y entonces yo puedo también ahí recabar de los alumnos de esto preguntas, como por ejemplo estas que tengo aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera, dice, ¿cómo comunicaremos a la comunidad sobre el impacto de las moscas en la salud? Posiblemente este estudiante tenga experiencia, ¿no? De haber tenido contacto con la lejía y que haya tenido tal vez cierta laceración, tal vez con la lejía en las manos, en la piel, etcétera, ¿no? Entonces, como que ahí como que ya está dando, como que hay un impacto, ¿no? Es decir, lo que es el manejo de la lejía. Y entonces, el impacto de esas moscas en la salud, pues también habría que ver si esas moscas, pues van a traer problemas, ¿no? ¿Qué enfermedades o como vectores, qué es lo que van a llevar de enfermedades, ¿no? Tenemos la siguiente, cómo puede la población o la comunidad apoyar a reducir las plagas de las moscas, ¿no? Otra pregunta también que podrían plantear los estudiantes. Estamos viendo preguntas libres, abiertas, que van a realizar los estudiantes, ¿no? Y es lo real que vamos a obtener nosotros en clase, ¿no? ¿Cómo afecta la lejía en nuestra salud? Y tendríamos otra que es, ¿qué técnicas y o métodos de erradicación natural de las moscas existen? Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué técnicas podemos implementar para erradicar naturalmente a la plaga de moscas? Y otra que también teníamos aquí es, ¿a las moscas les gusta el dulce? ¿Cómo influye el olor y sabor de las frutas en la cantidad de moscas, por ejemplo? Entonces, si nos damos cuenta aquí, las preguntas van en diferentes situaciones, ¿no? Es decir, van de diferentes, podemos decir, identificando inicialmente las unidades de análisis, ¿no? Que tal vez nos puedan llevar también a ver cómo es que hayan características que los alumnos van a comunicar y hacia dónde se enfocan, porque esta parte es muy importante, porque así yo puedo entender también como docente si estas preguntas pues las voy a llevar para un proyecto, para Feria de Ciencias, es decir, con el enfoque de indagación científica, ¿no? Y tecnológica también. Y entonces ahí yo tengo que analizar y decir, si me dicen, ¿cómo comunicaremos a la comunidad? Lo que me está diciendo, bueno, su foco está en el cómo va a comunicar, es decir, con qué medios, ¿no? Posiblemente con pancartas, de repente ahí utilicen algunos trípticos o tal vez de manera virtual, ¿no? Vía algunas páginas en Facebook, elaborar tal vez afiches, bueno, diferentes medios. Entonces, a veces los maestros confundimos un poco esto y decimos, no, pero esto es muy importante porque tiene relación con CIT, pero ¿en qué se relaciona? Las ciencias naturales tienen como punto de partida el objeto de estudio a la materia. Por lo tanto, mis unidades de análisis
están orientadas a observar la materia. Entonces, si yo hablo acerca de cómo comunicamos a la comunidad, como que tiene que ver más con cómo la población se va a enterar, pero mi foco no está centrado en las ciencias, en la materia, ¿no? Entonces ahí tendríamos un problema que lo podríamos derivar de repente para el área de comunicación o personal social, para una indagación de repente cualitativa, que también en la escuela lo ven en ciudadanía, por ejemplo, podría ser, ¿no? Orientándola mejor la pregunta. ¿Cómo puede la población o la comunidad apoyar o reducir las plagas de moscas, ¿no? Entonces aquí, pues decir la acción, invita a la actividad comunitaria, la acción comunitaria, la conducta de las personas de manera solidaria a integrarse, ¿no? A poder todos colaborar y entonces hay una participación más comunitaria. Y esto no tiene relación con la materia, no tiene relación con las ciencias naturales. Pero profesora, la plaga de las moscas sí, claro que sí, porque hay un conocimiento acerca de las plagas de las moscas. Pero lo que aquí invita más es que la población pueda participar. Es decir, invita a una acción personal social, como es en este caso. Como les decía, para las ciencias sociales, las variables más que nada están orientadas a lo que son las categorías, ¿no? En las ciencias naturales también las vemos. Vemos las variables cualitativas, claro que sí. Cuando hay un cambio de color en una reacción es cualitativo, ¿cierto? Cuando de repente una reacción química me da un olor, también es una variable cualitativa. O cuando observo pétalos, ¿no? También estoy observando de diferentes tonalidades de color rojo o rosados. Entonces, estoy viendo niveles, ¿no? Niveles de coloraciones o intensidades de coloraciones, de pétalos. Entonces, estoy enfocándome en esto. Entonces, ¿por qué les digo? Para poder también ejercitarnos más en cómo vamos a tomar en cuenta estos problemas, colegas, ¿no? Para poder así orientar a los estudiantes hacia lo que es esta parte de planificación del proyecto, ¿no? A partir de los problemas. Bueno, ¿cómo afecta la lejía en nuestra salud? Dice acá, por ejemplo. Aquí sí, la salud tiene que ver con el cuerpo humano, ¿cierto? Materia viva. Afecta la lejía, es un compuesto, ¿no? Tenemos la lejía, tiene sobre todo hipoclorito de sodio y agua. Algunas otras lejías tienen otros aditivos más, ¿cierto? Y que son materia inorgánica, pero es materia. Entonces, miren, qué importante es esta focalización para poder nosotros comenzar a ver o analizar las características que están enfocando los estudiantes de estas materias. ¿Para qué? Para poder relacionarlas, ¿no? Y para poder formular los problemas que podríamos llevarlos hacia una competencia, desarrollar la competencia indaga mediante métodos científicos, o también en la competencia explica o en la competencia eh, diseño alternativas de solución tecnológica, ¿no? Lo otro es que las preguntas dicen, ¿qué técnicas y o métodos de erradicación natural? O sea, aquí hay un manejo de técnicas. Cuando hablamos de técnicas y métodos, utilizando, por ejemplo, aquí, si hay erradicación natural, tendría que ver con qué, o con un ser vivo, o tal vez con un ser vivo que podría ser en este caso este, algún insecto, o de repente ahí algún arácnido, o tal vez podría ser algunas plantas, ¿no? Ellos seres vivos. Entonces, o tal vez podría haber algún método natural de repente preparando ciertas insecticidas, también comúnmente hacen los estudiantes, ¿no? Para las ferias de ciencias, a base de hierbas, etcétera. Entonces, como que ahí nos lleva a pensar, sí, pues, y entonces aquí, profesora, podría ser una solución tecnológica. ¿Y dónde viene un poco la duda? Y es que, pero también podría ser una alternativa aparte de alternativa de solución tecnológica, también podría ser
o podría abordarse la competencia indaga, profesora, porque yo tendría que ver si realmente las cantidades van a eliminar una cantidad menor o reducir, ¿no? Una cantidad menor o mayor, o si de repente estas técnicas, ¿no? Hay que validarlas, ¿no? Una por una, ya sea en base a las cantidades o ya sea el tipo de compuestos que tengan, aquellos insumos que se van a trabajar, o también de repente si es que se van a utilizar este, otras, los preparados que también puedan elaborar los estudiantes, etcétera. Entonces, como que ahí sí hay que manipular variables, porque hay que ver si hay cantidades, si hay tipos de materiales o tipos de compuestos, cómo estos van a interactuar con las moscas para que haya más o menos moscas y hay una variedad de cantidades, ¿no? Entonces, como que ahí nos entra la duda y entonces decimos, ¿ya hacia dónde va este proyecto? ¿Va hacia la solución tecnológica o va a lo que vendría a ser lo puedo orientar para la competencia indaga? Y entonces ahí es bueno buscar información, si es que hay antecedentes de esto. Entonces, si hay antecedentes, si tengo, pues yo lo puedo abordar en una alternativa de solución tecnológica. Pero si no hay antecedentes, entonces, de acuerdo también a la caracterización de qué tipo de moscas son, de acuerdo a, ¿no? a los lugares, ya sabemos que hay que caracterizar primero, ¿no? El lugar, el ambiente, la temperatura del ambiente, ¿no? Es decir, qué tipo de moscas son, cuáles son sus hospederos, cuáles son sus medios en donde se reproducen más, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello también, ¿no? Entonces, habría que ver si es que de esto ya hay evidencia. Si no hay, pues comenzar a partir con aquellas variables que podemos seguir empezando a identificar, de repente ahí a seleccionar, ¿no? Porque no vamos a trabajar con todas, generalmente cogemos una variable independiente y una dependiente. Y poco a poco se va avanzando, porque estas conclusiones que vamos a obtener o que vamos a tener los estudiantes van a permitir darle soporte a lo que es esa propuesta en el futuro, una solución tecnológica. Y aquí va lo que les digo a los colegas, ¿no? En los talleres, que podemos nosotros también partir de lo que es una solución, de un proyecto de indagación científica, ¿no? Descriptiva, el siguiente año trabajarlo como una indagación científica, eh, en este caso experimental podría ser, y al final para una alternativa de solución tecnológica, es decir, en 3 años llevar como la misma temática, ¿no? Es pues el día de frente o dependiendo de las temáticas, ¿no? Dependiendo, como les decía también, siempre son las unidades de análisis las que nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque yo no puedo manipular variables de la vida, ¿no? Es decir, a veces nos dicen, en este caso, las bases, ¿no? Prohibido utilizar animales, seres vivos. Prohibido, prohibido. Es verdad que puede estar prohibido, pero yo creo que lo más importante es hacer entender. Y ahí está la didáctica, que el alumno entienda por qué no podemos manipular seres vivos, ¿no? Entonces ahí, entonces en ese sentido, yo podría decir, bueno, entonces, si no se puede manipular a los seres vivos, es decir, tenemos que ir con lo que nos dice el currículo nacional, que es decir, la defensa de la vida, el respeto a la vida, entonces en la escuela podemos nosotros trabajar de manera descriptiva, ¿no? Esto. O tal vez ese método de erradicación natural tenga que ver tal vez con manipular, ¿no? Es decir, ciertos aspectos, ciertas variables para que esas moscas puedan cambiar o ir de un lugar a otro sin tener que eliminarlas. También una posibilidad, entre otras más que van a ir surgiendo. Entonces acá dice, por ejemplo, ¿qué técnicas podemos implementar para erradicar naturalmente a la plaga de las moscas, ¿no? Ya implementar lleva a que, bueno, ya hay que ejecutar, porque tal vez ya hay evidencias anteriormente. Entonces, esto tiene un fin. Recordemos que todo lo que se desarrolle, se logre al resolver, a dar respuesta a estas preguntas interrogantes mediante la indagación científica, es que justamente nos lleve al alumno a que entienda un para qué, para poder darle solución o plantear o proponer o participar o dar una alternativa de solución a una problemática, en este caso social, ¿no? Tendríamos acá, por ejemplo, y sobre todo ir a lo que es ese nivel crítico del buen uso,
de en este caso, la lejía, ¿no? Darle un buen uso, un uso que se vea que aquellas personas que están manipulándola, pues tienen conocimiento, que van a proponer, tienen conocimiento, que la lejía no se puede utilizar para este tipo eh, de repente, este tipo de erradicaciones, ¿no? O tal vez bajo qué condiciones y en qué concentraciones también. Entonces, todo eso va a ir dentro también de ese manejo crítico, de pensamiento crítico que queremos lograr que los alumnos comiencen a cuestionar. Bueno, y así, entonces, esta orientación les doy porque es lo que comúnmente encuentro, ¿no? Vi necesario plantear esta imagen con estas preguntas de acuerdo a lo que encuentro de necesidades en los maestros, en el encuentro, los encuentros de formación docente. Y la última pregunta es, ¿a las moscas les gusta el dulce, no? ¿Cómo influye el olor y el sabor de las frutas en la cantidad de moscas, por ejemplo? Entonces ahí puede ser que de repente se elaboren trampas para poder atraparlas, utilizando variables como el olor, el sabor de las frutas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ver ahí qué tipo de fruta sería, ¿no? Es decir, y ahí también llevaría esto a lo que, sobre todo esta última, a poder abordarlo en la competencia indaga mediante métodos científicos, ¿no? Bueno, esta es una lámina que espero que nos haya servido. De repente hay otras preguntas que ustedes plantearían o los llevarían por otros caminos a los alumnos estudiantes. Es válido siempre que tengamos en claro que hay un camino que debemos de seguir de acuerdo a los desempeños que están muy relacionados a lo que son los criterios de evaluación de los instrumentos de los proyectos para las ferias de ciencias para Eureka, sobre todo, ¿no? En las tres competencias. Bien, ¿qué vendría a ser una solución tecnológica? Y aquí justo veíamos nosotros plantear inicialmente empezar con la solución tecnológica porque creo que es uno este, eh, de las competencias que muy poco hemos trabajado. El año pasado hemos tenido maestros, hemos tenido dos grupos en los que hemos aperturado de cursos y vemos, según la sumatoria, eran algo de 150 profesores en total, ¿no? Es decir, vemos que son pocos comparados con los otros cursos que hemos tenido, que son muchos más. Entonces, en esto de la solución tecnológica, vamos a ver aquí, eh, vamos a ver entonces cómo empezamos a identificar las alternativas de solución. Algo que yo les sugiero, este documento está colgado en la web, es un documento que elaboró el doctor Abel Gutarra, que complementa mucho a las rutas de aprendizaje y que trabajamos de manera conjunta en CINEACE para lo que es la validación, la valoración, evaluación de los mapas de progreso, ¿no? De la competencia diseño y construir de soluciones tecnológicas, en los cuales justamente la recomendación que se hizo en grupo, ¿no? Es justamente entrar al manejo de qué es un problema, ¿no? En sentido amplio, dice acá, incluye factores cuyas soluciones pueden no ser tecnológicas, es decir, inicialmente como, por ejemplo, veíamos en este caso esta noticia, ¿no? De Piura, de las moscas y la lejía, por ejemplo. Los problemas de contaminación ambiental, por ejemplo, tienen un componente ético, ¿no? Y pueden originarse por la codicia, de irresponsabilidad o tal vez la ignorancia, ¿no? Pero también tienen un aspecto solucionable tecnológicamente. Esta competencia se va a focalizar en la solución de la parte tecnológica del problema, lo que vamos a llamar nosotros el famoso problema tecnológico. El prototipo es el instrumento tecnológico, podríamos decir, diseñado y construido para resolver un problema tecnológico. Y eso es lo que se ve. Y que parece importante que el estudiante tenga la capacidad de extraer el componente tecnológico de un problema y por ello las actividades planteadas por el equipo comienzan presentando el problema o contexto en forma general. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, en estos días, hace poco hemos tenido un sismo aquí en Lima, hace unos días, ¿no? Y entonces ahí podemos evocar ciertas experiencias que hemos tenido acerca de los riesgos de vivir en zonas sísmicas, ¿no?
sobre todo aquellos que vivimos al lado de los ríos, ¿no? O al lado del mar, ¿no? En la costa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí y yo puedo describir de un contexto, sí, que vivimos en una zona sísmica, ¿no? En la costa, y tanto el colegio también está ubicado en la misma zona, sísmica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al narrar ese contexto, podemos nosotros llevarlo a que, de acuerdo a lo que en la escuela se plantea esta problemática o esta situación inicial, cada escuela lo plantean, o los docentes, ¿no? Es bueno que lo adecuemos, podamos adecuar esto a qué, al nivel estudiante, es decir, llevar a que estos problemas tecnológicos puedan ser, por ejemplo, reforzar estructuras de las casas. Entonces el reto para el alumno sería que puedan, ¿cómo podemos reforzar estructuras de las casas? Entonces ahí estamos llevándolo ya que el alumno pueda pensar en lo que es una alternativa de solución tecnológica. O podríamos también, por eso les digo, siempre hay diferentes métodos, caminos que estoy compartiendo ahora. Esta es una. Y esta podría ser otra, por ejemplo, que puedan plantear y por aquí generen una lluvia de ideas, de preguntas y comiencen a analizar y ver cuáles serían las que les podría llevar a una alternativa de solución tecnológica, ¿no? Entonces, tengo otra, por ejemplo, dice acá el deterioro de los alimentos en climas cálidos, la contaminación del agua, ¿no? Dice acá, enfriar con bajo consumo de energía. Entonces, aquí una solución tecnológica sería de repente un prototipo para enfriar, ¿no? Esto que ya ustedes lo han tenido, me parece que uno de los libros de, de Minedu, ¿no? Se han llegado acerca de esta solución tecnológica, acerca del uso de las cerámicas, ¿no? Para poder enfriar alimentos, ¿no? En lugares cálidos y donde hay poca energía, como que el contexto también ahí narraría estas carencias, ¿no? Y que así pues te pueda llevar a la alternativa de solución tecnológica. Lo otro es la contaminación del agua, filtrar los contaminantes del agua, por ejemplo, elaborar los filtros. Cada, cada una de las ferias de ciencias que he asistido como jurado, de UGEL, colegios, tanto públicos como particulares, ¿no? Y también algunas DRE, siempre he visto esto de los filtros de agua, ¿no? Hay diferentes prototipos elaborados de filtros, ¿no? Y los materiales también son diversos que se plantean. Y los procedimientos, las estructuras, los tipos de materiales, sobre todo la posición de los materiales también son diferentes, ¿no? Siempre que eh, estos realmente cumplan con el propósito de justamente esto, hacer el filtro de agua, ¿no? Y que podamos al final el agua podamos de repente someter al análisis, ¿no? Si inicialmente tenías cuántos totales de sólidos disueltos, al final cuánto, el pH inicial, el pH final, el profesor, no tengo esto en la escuela, pero puedes trabajar con la conductividad como era antes al final. De repente también hay ver eh, si el olor del agua, etcétera. Entonces ahí se combinan muchas maneras que puede caracterizar, ¿no? De manera observacional o también con métodos de análisis, ¿no? Es decir, es muy interesante trabajar esto para poder eh, validar lo que es el manejo de este filtro. Y lo que vendría a ser el filtro dentro de las viviendas en zonas andinas, aprovechar la energía solar, por ejemplo, en las casas para calentar el interior de las casas. Y estuvo un proyecto que recuerdo trabajamos también en Cineace de las casitas calientes, ¿no? Que también he visto que los han colocado en los libros, en sus libros de ciencia y tecnología. Bueno, y es así como se va viendo adecuando. Entonces, miren, este proceso lo tenemos que hacer nosotros. A veces pensamos que tal cual la problemática nos brindan en la escuela, tenemos que plantear a los alumnos, y esto no es así. Si yo veo de repente que pueda tener o dar pie a poder ahí retar hacia una solución tecnológica, puedo llevar a los estudiantes, orientarlos a que ocurra o hacerlos las adecuaciones para esto, ¿no? Bueno, ya ustedes conocen cuáles son de cada una de esta competencia, de sus capacidades, cuáles son las descripciones de lo que realiza el estudiante, ¿no? Manifestando el desarrollo de cada una de estas capacidades, ¿no?
Bueno, y aquí quiero enfocarme a que en estas alternativas de solución tecnológica tenemos nosotros seis, es decir, una clasificación de seis posibilidades de solución tecnológica que se abordan en la escuela. Por ejemplo, la tecnología de energía y potencia, tecnología de control y automatización, biotecnología, tecnología agropecuaria, tecnología ambiental y la tecnología de construcción. Es bueno que nosotros sepamos esto, colegas, porque nos va a orientar, ¿no? Y a veces nos va a alejar de aquellas proyectos que pensamos que son alternativas de solución tecnológica. Por ejemplo, a veces nos traen los alumnos, escuchan o alguien les imparte posiblemente y dicen, bueno, una hamburguesa de lentejita es una solución tecnológica. Entonces, como que, y el profesor se queda como que, ¿qué? Pero sí, porque va a ayudar a erradicar la anemia y tantas cosas, ¿no? Y como que esto nos suena, nos genera un ruido de repente y tal vez un conflicto, ¿no? Ya, pero sí, pero no, será o no será, ¿no? Pero es bueno que nosotros sepamos esto para ver cómo vamos a encaminar a los estudiantes. Ahora, no estoy en contra de la hamburguesa, por si acaso, de lentejitas, porque sí es muy nutritiva. Sin embargo, así como esta, también he visto que hay otras preguntas que los profesores con los estudiantes, ¿no? Plantean a sus proyectos y entonces, y tienen que ver más con los alimentos. Y a veces las ferias de ciencias se pueden tornar más como una feria de gastronómica, ¿no? Donde cada estudiante de repente plantea un plato con valorizando, revalorizando, mejor dicho, algunos de los frutos o hierbas nativas, etcétera, ¿no? Entonces, esto tenemos que nosotros canalizarlo, colegas, porque es un común en los estudiantes, sobre todo, ¿no? Cuando inicialmente les pedimos que formulen sus preguntas, nos traigan algunas propuestas para sus ferias de ciencias. Entonces, ¿cómo hacemos para canalizar esto? Y eso lo quiero ver ahora. Entonces, miren, tenemos ahí para cada uno, ¿no? Esto lo he tomado en los ejemplos de las rutas de aprendizaje, aquí abajo está la cita, el 2015, página, etcétera, con los ejemplos, ¿no? Para cada uno, donde puedan ustedes identificar, tener de repente en la escuela estas problemáticas y puedan ver en dónde se podrían clasificar, ¿no? También hay otro tema más, que a veces pensamos que todo es hacer robótica, ¿no? La robótica está en esto, en lo que es la tecnología de control y automatización, por ejemplo, que los alumnos puedan de repente elaborar un programa nuevo, también está aquí, también es una alternativa de solución tecnológica, pero como les digo, no lo es todo, está aquí, ¿no? Por aquí en estos lados no estaría ubicado, pero podemos, profesora, relacionar, ¿sí? Se puede relacionar y cuando hay relaciones, entonces podemos de repente con la tecnología, en este caso, la programación, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos por ahí entrando en lo que es este manejo del enfoque STEAM, ¿no? El enfoque STEAM tiene también sus particularidades. ¿Tiene relación con la alternativa de solución tecnológica? Yo digo que sí, sí. Y eso vamos a verlo más adelante, un ejemplo que también lo tengo, ¿ya? En el caso del proyecto de Biozono, por ejemplo, es un típico STEAM, ¿no? Mirado desde y analizado con todos los elementos del currículo nacional, por lo que primero, inicialmente, nos dice la diversificación curricular, ¿no? Cómo atendemos problemáticas y responde la escuela y pueden ser movilizadas hacia una comunidad o hacia la misma escuela, la comunidad, y hasta tal vez de la comunidad puede implementarse, ¿no? Entonces, y a veces un poco la implementación para nosotros en la comunidad acerca de un producto tecnológico, por ejemplo, hay una limitación porque no somos ingenieros. Entonces, como que ahí como que no, eso ya hasta ahí nomás llegaste, ¿no? Puede ser que nos puedan plantear de repente eh, ciertas autoridades en los lugares de las comunidades donde estamos. Les digo esto por experiencia personal en proyectos que he visto, porque hay proyectos que llegan a un buen nivel
de poder plantear soluciones muy viables en las comunidades. Y a veces esto es un limitante. Entonces yo creo que ahí invita a que miremos un poco más a un manejo con otros profesionales, ¿no? De manera integrada para poder también llevar a cabo estos proyectos y los alumnos vean que sí son partícipes de algo que realmente va a generar un cambio en su comunidad, ¿no? Entonces, al implementar una tecnología en una comunidad, tenemos ya ahí un manejo de ingeniería. Entonces ahí tendríamos un STEAM, ¿no? Eh, bueno, tendríamos entonces acá lo que es como les decía, las tecnologías de energía y potencia, agropecuaria, control de automatización, tecnología ambiental, biotecnología y tecnología de la construcción. Cuando vamos a hablar acerca de, en este caso, vamos a ver tecnología, allá. En la tecnología de la construcción, por ejemplo, podemos entrar a ver lo que son algunas tecnologías ancestrales, ¿no? Eso es lo rico, la diversidad de conocimientos que se movilizan en las soluciones tecnológicas, ya que son el soporte de la solución tecnológica. Si no hay conocimiento, difícilmente se va a poder desarrollar. Aunque hay soluciones tecnológicas en nuestro país, por ejemplo, en las tinciones, al teñir de repente a las lanas, por ejemplo, y elaborar algunos productos, ¿no? En base a la lana, ¿no? De carnero, por ejemplo, teñido de manera natural. Entonces, tienen procedimientos ancestrales y que también podría ser la solución tecnológica, pero está basada bastante en lo que son términos más empíricos, de repente con prácticas de ensayo-error. Y entonces, esta es una de las características que tenemos en nuestro país, que no podemos dejar de lado. Y lo que tenemos que hacer es justamente llevar a que lo que les decía un inicio, yo tengo un conocimiento empírico que se está movilizando bastante y que da soporte, pues tengo que llevarlo a que pueda el alumno cambiar e incrementar o implementar una alfabetización científica cambiando esos léxicos, esos términos que está utilizando. Pues es muy importante que acompañe como fuente de consulta textos de educación superior, que son los que más sugiero en lo que es este manejo, ¿no? Bueno, vamos a los glosarios que también les pongo acá porque todavía sigue siendo para nosotros y sigo a veces recibiendo las preguntas, ¿no? De maestra, ¿qué es una herramienta? ¿No? ¿Qué es un prototipo? ¿Qué es un material? ¿No? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? Entonces, por eso les ponía esta lámina, ¿ya? Para poder clarificar. Perdón. Bueno, tenemos los instrumentos, algunos ejemplos de soluciones, los diagramas que podemos utilizar. Y vamos aquí a lo que es la segunda parte, que son los proyectos de indagación científica experimental en la escuela. Para esto, yo quiero entrar a primero visualizar, en este caso, el proyecto Biosono, ¿ya? La exposición del estudiante dura poquísimo. Les voy a poner acá el video, ¿ya? Este es un proyecto elaborado y que ha ganado, este, elaborado por los estudiantes del Colegio San Mateo de Huanchor, a quienes conocí, y también uno de los talleres tuvimos nosotros al profesor y él, ¿no? Como uno de los expositores que compartió su experiencia, ¿no? Bien, voy a ponerles aquí. Eliana, no se escucha. ¿Tú crees que puedas volver a compartirlo y cuando lo compartas, pon compartir sonido también?
¿Puedes activar tu audio para escucharte? Sí, este, Claro. Cuando estoy pones compartiendo. compartir pantalla, cuando pones compartir pantalla, en la esquina sale Ah, compartir sí, audio el también. sonido. Ajá. Lo que pasa es Sí. que se ha ido al otro lado. Yo lo veía abajo en la barra inferior y ahora está en la barra, por eso no lo había visto. Ya, Disculpen, listo. lo vuelvo a poner, ¿ya? Y de paso la vemos de un inicio. Ahora sí, ahora sí, atención, profesor. Ángel Bicharra Capcha, del Colegio Nacional San Mateo de Huancho, y representante del Club de Ciencias Joel Isidro Arce. En esta oportunidad les voy a dar a conocer un proyecto innovador titulado Biozono, que significa remediación de aguas residuales a través de la técnica de bioabsorción. El propósito del presente trabajo de investigación fue realizar un estudio comparativo de la cáscara de Musa paradisiaca, Citrus sinensis y Passiflora edulis en el proceso de absorción de metales pesados como plomo, cadmio y zinc, presentes en aguas contaminadas por industrias mineras en el distrito de San Mateo, provincia de Guachirí. Ante ello nos planteamos la siguiente problemática: cómo la cáscara de plátanos, naranja y maracuyá en polvo absorben metales pesados presentes en aguas contaminadas por industrias mineras. El proyecto Biozono tiene como objetivo demostrar que la cáscara de plátanos, naranja y maracuyá absorben metales pesados como plomo, cadmio y zinc en aguas residuales. Con toda esta información, nos planteamos la siguiente hipótesis: si la cáscara de plátanos, naranja y maracuyá en polvo absorben metales pesados, entonces contribuiríamos al cuidado del medio ambiente y así descontaminaríamos las aguas de minería presentes en el distrito de San Mateo, provincia de Huachirí. Pero ahora hablemos acerca de estos tres residuos orgánicos que comparten en su composición química la sustancia de la pectina. La pectina tiene unidades de ácidos galacturónicos. Aquí observamos el grupo hidroxilo, el grupo carboxilo y el grupo de acetato de etileno, que comparten los átomos de hidrógeno, oxígeno y carbono respectivamente. Por otra parte tenemos el plomo, el cadmio y el zinc, que son metales pesados, llamados así por su densidad, ya que son 5 veces más densos que el H2O, por ejemplo. El proceso de absorción se aprovecha de los principios básicos de la química, o sea, los opuestos se atraen. Por una parte, el hidroxilo y carboxilo al tener parte negativa, y por otra parte el plomo, el cadmio y el zinc al tener carga positiva. Aquí se cumple el principio básico de la química y da origen al fenómeno de la bioabsorción. El equipo de investigación, para comprobar esta hipótesis, realizó la experimentación. Primeramente recolectamos estos residuos orgánicos de restaurantes, joyerías, para después secarlas a temperatura ambiente por una semana, para que de esta manera se nos haga más fácil cernirla y colarla respectivamente, para obtener los polvillos de cáscara de naranja, plátano y maracuyá. Luego el equipo de investigación viajó al anexo de San José de Aparac, donde recolectamos 25 litros de agua contaminada, donde lo podemos observar en esta gigantografía, donde estoy recolectando agua en la ribera del río, o aquí donde estoy presente en una zona donde se ve mucha espuma y nada de vegetales alrededor. Después el equipo de investigación mandó a analizar las aguas recolectadas a la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde obtuvo los siguientes resultados, donde arrojó que el zinc se encontraba en los niveles de 1.69, el plomo en 0.047 partes por millón y el cadmio en 0.024 partes por millón. Después de esto, el equipo de investigación procedió a realizar la experimentación. Un dato importante es que por cada litro de agua contaminada se necesitan 10 gramos de cáscara en polvo. Entonces, introducimos la cáscara en polvo, lo movemos. Ante el Club de Ciencias, Bien, como hemos podido apreciar aquí en el video, yo les voy a un poquito a dar aquí. Lo que aquí el estudiante ha realizado, ¿no? Miguel Ángel, es primero la recolección de lo que son
los datos. Es decir, primero inicialmente lo que ellos han desarrollado en la escuela es justamente encontrar o buscar, ¿no? Lo que son zonas problemáticas en la comunidad. Por ejemplo, la contaminación de agua en los ríos, ¿no? En el caso característico en San Mateo de Huancho, ¿no? Y de hecho que hay un encuentro primero de los estudiantes de manera observacional, ¿no? Con el contexto, las características, ¿no? Es decir, el color del agua, ¿no? El olor, incluso la ausencia de plantas en la zona, ¿no? Entonces, les llamó la atención y fue por eso que tomaron ellos eh, las muestras de agua, siguiendo protocolos, porque todo hay que investigar bastante los protocolos para hacer las tomas de muestras, el monitoreo del agua, y lo llevaron a la Universidad Agraria, donde hicieron un análisis químico para poder determinar si realmente tenían y qué tipo de metales pesados tenían, ¿no? Estas aguas. Entonces, luego de ahí han procedido a investigar. Lo que contaba el profesor en la experiencia aquí, cuando lo tuvimos en uno de nuestros talleres, él contaba que se había tomado varios días con los estudiantes en los clubes de ciencias, por ejemplo, de poder ellos buscar información en las salas de cómputo de la escuela. Entonces, luego de las horas de clase, se quedaban 2, 3 horas, incluso hasta, en algunos casos, hasta el anochecer, y comenzaron a desarrollar habilidades para poder identificar la información que necesitaban, seleccionarla, a partir de la búsqueda en tesis, en todo lo que son recursos virtuales, ¿no? Artículos, libros, etcétera. Y tanto fue el punto que los alumnos mismos eran quienes ya orientaban al profesor un poquito más en la información que iban ellos a ir implementando, ¿no? Y sobre esto comenzaron ellos a justamente a encontrar acerca de la pectina presente en las cáscaras de naranja, en la cáscara de plátano y en la cáscara de maracuyá, como ustedes pueden ver. Yo tengo acá, en este caso, una variable que son los tipos de cáscaras de frutas, ¿no? Yo puedo, con ese término inicial, yo puedo partir, pero al final, indagando la información, yo podría decir entonces las cantidades de pectina que tienen cada uno de ellos. Entonces yo puedo diseñar un experimento donde pueda eh, poner estas cáscaras, ¿no?, separadas en diferentes muestras de agua para poder luego tomar lo que vendrían a ser las muestras de agua y hacer una comparación de lo que inicialmente tenían de cantidades de metales y qué tipo de metales y analizar después, ¿no? Es decir, para poder con ello hacer una comparación. Esta actividad, el profesor tuvo el apoyo del alcalde en cuanto al tema económico para poder llevarlo a la Universidad Agraria, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se implementó es aquí un diseño experimental dentro de lo que es una alternativa de solución tecnológica, ¿no? Todo esto se ha hecho junto. Entonces, cuando hablamos nosotros de un experimento, por ejemplo, en lo que vendría a ser una indagación científica experimental, tenemos que enfocarnos primero en lo que son el manejo de las variables, ¿no? Eh, la identificación primero si son variables cualitativas, cuantitativas, ¿no? Y si estas son variables independientes dependientes para poder los estudiantes comenzar a formular sus preguntas y sus problemas al final. Porque en todo momento los alumnos formulan preguntas cuando comienzan a observar cambios, fenómenos, ¿no?, hechos diversos. Ellos formulan preguntas. El tema es que yo tengo que analizar esas preguntas. Son preguntas literales, ¿no? Solo son conceptuales, o me están dando de repente indicios, por ejemplo, profesora, hay cáscaras que tienen cantidades de pectina diferentes, porque son diferentes tipos de frutas. ¿Cómo saber? Entonces ahí te están dando una variable, ¿no? Entonces, eh, comienzan, sí, pues, comienzas tú a pensar y dices, sí, pues, efectivamente, ¿no? Están ellos ya hablándome en esto. Yo analizo, yo tengo que darme cuenta si realmente lo que comunican ellos están ya focalizándose en las variables. Entonces, si no es así, llevemos a que ellos comiencen a caracterizar poco a poco, ¿no? Es decir, que puedan observar, que puedan buscar información, que puedan ellos también a partir de ello confrontar, relacionar, etcétera, ¿no? Entonces,
Esto es un aspecto muy importante para poder llevar a cabo los proyectos. Porque, como les decía en un inicio, a veces no tenemos idea de cómo los chicos vamos a orientar a los estudiantes, ¿no? Y cómo de repente ellos van a llevar a cabo este proceso de indagación, ¿no? Bueno, me comunican que el tiempo ya nos ganó y quisiera irme al tema de preguntas, ¿ya? En este caso, para poder, este, Por el momento, ¿sí? Eliana, no hay ninguna pregunta, todo ha quedado muy claro, Ay, qué agradece bueno. muchísimo. En todo caso, vamos a quedarnos unos minutos para esperar las preguntas que puedan presentarse y vamos a aprovechar a compartirles esta noticia que hace unos días publicamos en Facebook, que es el ofrecer 3 cursos en ciencia y ambiente, ciencia y tecnología, con la posibilidad de certificar por 120 horas. Estos cursos van a estar disponibles este y el próximo año. Vamos a compartir la información porque algunos lo están solicitando en el chat. Sí, no se preocupen, luego vamos a pasar el enlace del primer curso. Esto es lo que les estaba comentando. El 18 de mayo empieza el primer curso en ciencia y tecnología. Son cursos que van a dar la posibilidad de acceder a una certificación progresiva en 120 horas. ¿Cuáles son los 3 cursos? El primero inicia el 18 de mayo, que es justamente el que ha expuesto Eliana, que es el de proyectos y alternativas de solución tecnológica en la escuela. El segundo empieza el 4 de julio, que es sobre el proyecto de indagación científica experimental. Y el tercero, muchos de ustedes ya lo llevó. Así que solamente para acceder a esa certificación por 120 horas, muchos de ustedes solamente tendrían que llevar estos dos. Pero si es la primera vez que nos estás viendo, si aún no conoces el CICEPUC, te invito a dar me gusta, a seguirnos y a ver toda la programación en nuestra página web. Ahora sí, si ustedes ven el chat, van a poder acceder al enlace que muestra la información del primer curso que ya es en un mes. Bien, entonces me parece que ahora sí tenemos una pregunta. Ah, también dicen cuánto está. Eso es algo muy importante. Cada curso está a 250 soles y es una certificación de 40 horas. Como ven, si ustedes siguen los 3 cursos, se llevan sin costo alguno un certificado en 120. Bien, entonces vamos a pasar a las preguntas. Hay un comentario. Eliana dice, este proyecto ha sido muy interesante dentro del área de indagación científica. Estas propuestas deberían asumir, implementarse y ejecutarse desde los gobiernos regionales para mejorar los espacios de agua, aire y suelo muy contaminados. Sí, ujú, es viable. Acordémonos qué significa lo que es la diversificación curricular, ¿no? Es decir, cómo Es, atendemos desde la escuela problemáticas y por qué la escuela no puede ser partícipe de proyectos y sobre todo orientados con la indagación científica, es decir, que tengan un soporte, las evidencias con respaldo científico, ¿no? Yo creo que es. cada profesor que también sigue sus estándares, en los estándares nos va a ayudar o esto nos va a orientar a cómo vamos a conducir a los estudiantes dentro de estos procesos, de estos proyectos para ferias de ciencias que son muy interesantes. Y ya hay casos así, ¿no? Claro, así es. Están preguntando, Eliana, si el curso es virtual o presencial. El curso va a ser virtual totalmente y Ujú. justamente se ha propuesto y agradezco bastante así se pupo la apertura. ¿Y por qué dirán ustedes, colegas? Porque no todas las universidades dan apertura a este tipo de cursos. No es fácil. Y sobre todo porque ya en los cursos que hemos ejecutado en verano este año y anteriores años pasados, la verdad que el tiempo nos quedaba corto.
para poder desarrollar los demás proyectos. Y entonces los colegas decían, profesora, por favor, queremos un curso que tenga como módulos por cada una de los proyectos para ferias de ciencias, ¿no? Es decir, por las competencias, ¿no? De estos tres tipos de proyectos que nos proponen con CITEC, ¿no? Entonces, a partir de ello fue que se comenzó a dialogar y de acuerdo a también al requerimiento de ustedes, es que se ha implementado. Y la verdad es que yo creo que este proyecto, este trabajo que vamos a realizar, nos va a ayudar bastante, colegas, porque todos los colegas que han llevado se han ido satisfechos de los proyectos, a pesar del tiempo y todo. Algo que me gusta mucho es que los colegas se dan un tiempo súper extra para poder reunirse entre ellos, compartir y elaborar sus proyectos para ferias de ciencias, partiendo por sus propios intereses o tal vez los que yo les reto. Inicialmente les doy un reto, ¿no? Iniciar como si fuera yo el rol de docente y los estudiantes para que puedan vivenciar y comprender mejor lo que es este proceso de orientación. Y de esa manera, luego pasamos a la siguiente parte donde ellos proponen, plantean sus propias matrices con sus proyectos o tal vez los de sus estudiantes y los van mejorando y van implementando no solamente el manejo del uso de las bases de datos, ¿no? Que hay muchísimas, cómo vamos a también a buscar información, ¿no? En la web, que también a veces no es tan fácil. A veces cuando le dicen, profesor, cuando usted busca, rápido encuentra, pero yo no. Entonces, hay técnicas. Entonces, es bueno también eso compartir y ayuda bastante a ese manejo. Lo otro es que los colegas también en esto son los que reflexionan al final y nos dejan unas, no sé si podría compartir las reflexiones de los colegas al final, tengo algunas, me Claro gustaría que sí. ya compartirlas aquí, este, es esta, por ejemplo, de este año, ¿no? Y los colegas ahí al final, ¿no? Nos dejan, por ejemplo, acá, eh, profesora Elba, ¿no? Acerca de qué es lo que ha logrado, porque cada docente conoce cuáles son aquellas áreas que debe de mejorar y qué potencialidades tiene. No todos tenemos las mismas áreas por mejorar. Entonces, yo creo que este manejo que tenemos de estrategias de formación docente, donde logramos que los profesores apliquen, produzcan, que puedan implementar, indagar, y que puedan también reflexionar y trabajar de manera colaborativa, nos ha dado bastante logros que los mismos maestros aquí nos comunican, ¿no? Ustedes leen aquí de cada uno tiene lo que es su eh, apreciación y su reflexión sobre los aprendizajes logrados durante el curso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al participar del taller, me he permitido clarificar mis ideas sobre los proyectos para ferias de ciencias con enfoque de indagación en la parte teórica, en la metodología a emplear con los estudiantes. Eso es muy importante, colegas. A veces estamos pensando en cómo se formula un problema, cómo busco información, cómo yo conceptualizo, pero el tema no es ese, sino ahora cómo logro que mis estudiantes sean los que realicen, ¿no? Hagan, ejecuten. Eh, entonces acá dice, por ejemplo, en la parte teórica, metodología a emplear con los estudiantes, agradezco a la maestra, ¿no? Por la forma de guiarnos amigablemente y compartir su amplia experiencia con respecto al taller. Y así, acá hay una que me gustó mucho porque esta sí, de verdad que la veo muy consistente también. El profesor Heber dice, desarrollaba la competencia indaga mediante métodos científicos y diseña soluciones tecnológicas, mas no he trabajado para proyectos para feria escolar. He aprendido estrategias para la parte de preguntas, de problematización, definir las variables y la formulación de las hipótesis, o de hipótesis, perdón, que a mi parecer es donde se ha puesto más énfasis respecto a las otras fases del método científico. La estrategia de elaborar un croquis donde registra las unidades de análisis y las caracterizaciones para definir las diferentes variables que intervienen en una indagación científica, también la importancia del cuaderno de campo,
además de cómo debemos hacer la mediación de los conocimientos científicos, el uso de las bibliografías, que antes me parecía que no era conveniente para estudiantes de primaria o de primeros grados de secundaria, como los libros de Hewitt de física, que son los que trabajamos con esto, el de Chang de química, ¿no? El ICE de biología, que es de ciencias de la vida, que es muy bueno, que trae bastante información de indagación, eh, de cómo nosotros tenemos que mediar en las dificultades de sus interpretaciones. Hoy tengo un mayor conocimiento sobre los diferentes proyectos para una feria de ciencias. Asesoraré de una manera parecida a como usted, profesor Eliana, ha mediado con nosotros sobre los conocimientos de indagación científica. Gracias por su aporte. Bueno, siga aportando a la ciencia y bueno, ahí nos envía también los saludos, ¿no? Entonces, miren, eso es muy interesante porque lo que se refleja es un aprendizaje integrado. No solamente estamos hablando de yo voy a aprender solo el conocimiento científico, que es lo que me interesa y que antiguamente nosotros estábamos enfocados a ellos, ¿no? Y que algunos colegas todavía estamos, no queremos salir de esto. Entonces nos pegamos más al conocimiento científico, pero aquí el reto es la aplicación de ese conocimiento, pero también como docentes es el cómo hago que mi estudiante pueda aplicar, pueda aprender, pueda evidenciar, ¿no? Que está logrando aprendizaje. ¿Cómo hago para que sea él quien identifique variables, él quien proponga sus diseños, sus experimentos, que pueda dibujarlos, que pueda representarlos, que pueda ejecutarlos y que pueda tener errores y cómo puedo lograr que ellos, encaminados, ¿no? O orientados por mí, puedan lograr también mejorar esas propuestas que han tenido inicialmente. Entonces, miren, es un manejo integrado, es todo un proceso, colegas, ¿no? Aquí hay colegas que vienen con nosotros a estos cursos ya desde años pasados, porque también las temáticas son diferentes. Una temática abordada dentro de un curso, por más que sea el mismo, el siguiente año tiene otra temática. Siempre estamos variando. Ujú, Eso es lo así es. rico para para el trabajo. Así es, Eliana. Te agradezco muchísimo. Más bien están preguntando a qué número pueden comunicarse. Si ustedes desean comunicarse telefónicamente con nosotros, pueden llamarnos al 626-2000, anexo 4381, en horario de 9 a 5:30, o pueden visitar nuestra página web en donde está toda nuestra oferta, que es www.cisepuc.edu.pe, en la pestaña de formación continua. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Eliana, y seguramente en mayo vamos a ver a muchas de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Buenas Así es. noches. Muchas gracias. No se olviden, tiene que matricularse porque también siempre nos ocurre que las vacantes se acaban y al Es final verdad. a veces no se puede abrir el segundo grupo. Gracias, colegas. Gracias, Carolina. Cualquier consulta, seguimos ahí en CISEPU. Gracias. Igual. Buenas noches, hasta el próximo jueves.